qué sucedió acá. Ya, ahora sí, estamos otra vez. Creo que la cámara se movió un poco. Sí, la cámara se movió. A ver, volvimos otra vez. Ah, Domingo. Eh, Profesor, Dime. ¿le llegó mi tarea en Classroom? Mm, Oscar Molinas. Sí. Sí me ha llegado. A ver, espera. Dos archivos. Sí, sí me llegó el tuyo. Ah, Ah, no, hay. No, gracias. espérate. Sí, sí me llegó. Mm, a ver, algo que me olvidé de que entren todos. Algo que me olvidaba, ¿no? Digamos, ya estamos la cuarta clase. Esta cuarta clase. Eh, Como digo, ustedes saben que los meses pasan pronto, ¿no? Y como solo quedan 2 semanas más, ¿no? Para que acabe el curso. Sí. Eh, Como digo, solo faltan 2 semanas más y acaba totalmente el curso y pues para acabar siempre toca la prueba final. Digamos, ya hay que hacer las actividades, ¿no? La otra semana también es actividad. ¿No? Hoy día tal vez haga una actividad más. Y todo depende de sus actividades, todo lo que me han enviado. Eh, si han enviado por correo, no se preocupen que después estaré viendo. ¿No? Las actividades son, hasta el momento solo han tenido una. Vamos a mandar otra más. Domingo, ¿no? Ahorita les digo la siguiente tarea. A ver, Primera Guerra Mundial. Después de la paz armada, ¿no? Después de que, digamos, que había la manzana de la discordia, que Alsacia, ¿no? Primero se tiene que comprender, a partir de todo ello, de la unificación alemana. Bueno, tema que no estaba dicho, ¿no? Alemania tenía varios reinos, ¿no? Por acá, por allá, pero buscaba, pues, ¿no? Unificarse para ser potencia. Entonces, bueno, al momento de unificarse, no busca rivalidades, busca, ¿cómo se llama? Armamentarse. Busca uno que otro aliado. Italia no era potencia en ese entonces. Inglaterra tenía, bueno, la cuarta parte del mundo. Alemania estaba entre Francia y al lado estaba Rusia. Pero ¿por qué decidió atacar a Rusia anteriormente? Porque sabía que Rusia se iba a demorar en 30 días, ¿no? Se iba a demorar en días en reunir a su ejército, ya que a pesar de que sea una potencia, es, digamos, bueno, su ejército se iba a demorar. No es, por ejemplo, acá no, acá nomás Perú es chiquito. Acá Perú es, pues
por ejemplo, si no hubiera COVID, si no hubiera nada, ¿no? Le digo, ya chicos, nos vamos a reunir en el salón de clases, ¿no? En la avenida Petitúers. ¿Cuánto tiempo demora? Ah, profe, yo me tardo 2 horas. Ya, yo me tardo 3. Ya, profe, yo en 40 minutos llego. Ya, ahí se puede armar, ¿no? Pero todo se ocurre en un solo día. En cambio, en el ejército ruso, ¿qué pasaba? Todo su ejército estaba disperso alrededor del mundo, porque ustedes se acuerdan que anteriormente había el conflicto en Rusia, ¿no? Con el Domingo Sangriento y todo ello. Pues, como digamos, en otras palabras, ¿no? Era como un, a pesar de esa potencia, ¿no? A pesar de que sea potencia, pues no, Rusia, no se podía armar el ejército en un solo día. Tenía que pasar días, todo ello, porque también había muertes alrededor de su propio país. Pero como digo, todos estaban armamentándose, todos estaban armados, ¿no? Desde el famoso pretexto nada más, porque uno de Serbia atacó, ¿no? Con el atentado de Sarajevo. Ah, ya, o sea, mataron al archiduque de Austria-Hungría, de la esfera austro-húngaro, un serbio. Y ustedes saben que el de Austria-Hungría, ¿con quién se había aliado? Con Alemania. Ya, Serbia, ¿quién le protegía? Rusia. Si algo le pasaba a Serbia, Rusia iba a actuar. ¿Y quién iba a pasar? Si algo le iba a pasar a Rusia también, se iba a aliar con Francia. Entonces todo era como, digamos, como un protectorado, todo era, pues, no, si algo te pasa a ti, yo te cuido. Pues así estaban los países, ¿no? Las grandes potencias, entre los, todo explotó en Europa, ¿no? ¿Y pero qué hacía? Pues pero estaba en pleno apogeo también, porque teníamos, bueno, 1914. Nos quedamos después del tío Sam, donde invocan, pues, ¿no? Donde, pues, no, Estados Unidos participa en la guerra después de que le hundieron un buque. Después de que le hundieron, pues, ¿no? Estados Unidos no estaba haciendo nada, sino Estados Unidos estaba mandando para que hagan su armamento, pero cuando el momento de que digamos, la atentan contra él, pues decide participar de la guerra. Entre los gobernantes, ¿no? Tenemos que dice Guillermo II, emperador Francisco José. Entre los emperadores y los reyes eran los que gobernaban, bueno, hasta su muerte. En cambio, los presidentes hasta cierto periodo, por eso cambian y cambian alrededor del mundo. Alrededor de cada cierto periodo tratan de cambiar. Es por ejemplo, acá no digamos el presidente tal participó de la guerra, por más que digamos la guerra duró a corto tiempo, ¿no? Duró un poquitos años nomás, ¿no? 2 años habrán sido. ¿Cuántos años fueron? 1944. No, me entiendo, 1914. A pesar de que eso duró, muchas vidas se perdieron, ¿no? Lo que quiero llegar es hasta la Segunda Guerra Mundial, en donde ahí sí, wow. Desde 1914 hasta 1919, ¿no? La Primera Gran Guerra Mundial. Como dicen, no hay primera sin segunda, y pues con el pretexto, famoso pretexto. A ver, la guerra de trincheras que se extendió desde Suiza hasta el mar del norte con una extensión de 800 kilómetros, wow, casi toda la Panamericana, y más de 2 millones de soldados. En 1916 los alemanes intentaron romper el frente francés sin resultados, decisivo taller de Verdun. Alemania se dividió, pues, ¿no? Su ejército para atacar a Francia y para atacar a Rusia, ¿no? Pero Rusia es como, digamos, ¿cómo se le puede decir? Sí fue de ayuda, ¿no? Pero también Rusia quedó mal, porque, digamos, pues no solo fue como un bloque, ¿no? Como, digamos, alguien que no te deja pasar nada. Porque si Alemania hubiese atacado solo un país, pues, hubiera neutralizado Bélgica. A ver. Entre los gobernantes. El retiro de Rusia, ¿no? Rusia tenía su peor momento, los pocos éxitos de campaña militar no podían compensar en modo algunos de varias derrotas y los efectos de guerra sobre su economía. ¿Se acuerdan que había, bueno, anteriormente los problemas? Con decirte que Japón le ganó en combate, Japón le gana, pues, ¿no? Japón le gana y, bueno, consideran a Japón como potencia. Es como decir, ¿no? Una pulguita le ha picado un gran león. Y así como todos pensaban, bueno, de que Japón iba a ganar, pues.
Guerra ruso-japonesa. México también. Bueno, bien, acá los latinoamericanos algunos fueron de la guerra, porque digamos, ¿quién nos estaba acá, a quién teníamos que apoyar? Sí o sí teníamos que apoyar a Estados Unidos y Inglaterra. Sí, no, teníamos que apoyar. Vamos a ver cómo pasaba todo ello, ¿no? Porque el iniciador, todo eso, digamos, fue una niñada también. En marzo de 1917, ¿no? El zar Nicolás II fue obligado a abdicar imponiéndose en su lugar un gobierno republicano y burgués, gobierno provisional. Las acciones en frente occidental. Para justificar su intervención en la guerra, el presidente Wilson de Estados Unidos presentó sus 14 puntos, en donde propuso una paz sin anexiones ni respiraciones. ¿Qué es lo que pasaba en este entonces? A ver, ¿qué es lo que pasaba? Como el mundo en guerra y uno estaba vendiendo. Propuso una paz, ¿no? Por su parte, Alemania, con las manos libres en el este, realizó un esfuerzo supremo para ganar la guerra. De ahí que en marzo de 1918 iniciase una segunda guerra de movimientos que terminó 9 meses después con su completa derrota. Hindenburg y Ludendorff, los vencedores del frente occidental, lanzaron una formidable ataque sobre la región central del frente francés, donde se unían las divisiones británicas con las francesas para que entre ambas, ¿no?, arrojar a los ingleses sobre el Canal de la Mancha y sus aliados sobre París y destruirlos por separados. ¿No? Digamos. Esto también tenía la astucia militancia, ¿no? ¿No? El Kaiser Guillermo con los generales Hindenburg y Ludendorff estudiaban poner el teatro de operaciones. No, no sé si ustedes jugarán poner un jueguito de guerritas, ¿no? Su armamento y todo ello. Claro, algo así. En esta fase los germanos utilizaron mayor proporción de artillería que nunca. Y tenían artillería, llegando a contar con un cañón que bombardeó París desde 120 kilómetros de distancia. Sí, toda la Panamericana. Y buscaron aniquilar al adversario con el uso de proyectiles que desprendían gases tóxicos o que prendían una especie de niebla artificial, que volvía sumamente penosas las condiciones de lucha. Los aliados a su vez utilizaban ya los tanques de origen inglés y la aviación, que dejó de ser un recurso de observación y acompañó eficientemente a la infantería en el campo de batalla. La mayor parte de estos elementos de destrucción fueron adaptados rápidamente por todos los ejércitos combatientes. La primera embestida alemana en el sector de Picardía les permitió introducirse entre ingleses, franceses y avanzar en pocos días, 60 kilómetros al este de París. La segunda del 15 al 18 de julio de 1918 marcó la definitiva detención de los germanos y la inmediata contraofensiva aliada, en la que participaban en forma sobresaliente las tropas estadounidenses. Fue así que el general francés Ferdinand Foch pudo avanzar ininterrumpidamente en dirección al norte y provocar 4 meses después el total de remontamiento de Alemania, que le facilitó paz tras haber capitulado ya Bulgaria, Turquía y hasta Hungría. O sea, prácticamente al intervenir, ¿no? Yo así, sinceras palabras, no hubo mucha acción. La Primera Guerra Mundial no fue tanto afán como la Segunda. ¿Por qué? No sé, bueno, cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí ustedes compararán, ¿no? ¿Cuál guerra fue más emocionante, la primera o la segunda? Pues, ¿no? No sé por qué. Como el año pasado, sí, pues el año pasado, el 2020, ¿no? Donde decían, bueno, que Trump iba a iniciar la guerra mundial, ¿no? ¿Se acuerdan los aviones que había mandado, los proyectiles? No, la supuesta tercera guerra mundial. Es como dicen, pues, ¿no? Ahorita la guerra es por salud.
si ustedes se dan cuenta. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Yo sin... A ver, se hizo la guerra, ¿no? Todo bacán, todo sencillo, ¿no? Todo por ese maldito pretexto, ¿no? Solo de chapar y... Porque en sí, solo era, pues, ¿no? Chapar al, al este de la mafia, ¿no? De Serbia. Chaparlo y juzgarlo. Pero no. ¿Qué hicieron? Se alborotaron, Alemania dijo, no, acá yo voy a atacar por mar, por aire, por tierra, voy a enviar mi buque, voy a enviar mi submarino para atacar a los otros países, ¿no? Yo voy a ser el que pinta acá, tengo de apoyo a Austria-Hungría, lo voy a derrotar a Rusia porque Rusia ahorita está con los problemas sociales y entonces voy a quitar a Inglaterra su cuarta parte del mundo. Alemania, ¿qué pensaste al iniciar la guerra? Y todavía, digamos, por parte de América Latina, ¿no? América de... Toda América, ¿no? Participa Estados Unidos y no solo Estados Unidos. Por ahí te dicen que, por, ¿no? Que también los latinoamericanos tuvimos que apoyar. Porque Perú estaba, pues, ¿no? Estaba con tratados con Estados Unidos. Y eso es lo que vamos a ver después en el segundo civilismo. A ver. Lo ganan, pues, no, la guerra Alemania, ¿no? Tanto con sus movimientos de trincheras, su segundo movimiento. Rusia es derrotada por Alemania. Rusia reconoce la independencia de Ucrania en Finlandia, el tratado de Brest-Litovsk y se retira de la guerra. Cuando ingresa a Estados Unidos, ¿no? Triunfa el aliado. ¿Saben por qué? Rusia estaba perdiendo. Las continuas derrotas germanas provocaron una revolución en Alemania que determinó la abdicación del Kaiser Guillermo II a los tronos de Prusia y del Reich Imperio Alemán. Huyendo a Holanda, se fundó un nuevo gobierno en Alemania, la República de Weimar, cuyo presidente Federico Ebert planteó un armisticio, rendición, con los aliados de Compiègne, en Francia, el 11 de noviembre de 1918. Al tratar eso, pues no, se firma los tratados de paz, el famoso Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, todos lo van, todos ¿con qué se acabó esto? El Tratado de Versalles. ¿Qué sucede en el Tratado de Versalles? Firmado entre los aliados y Alemania, en base a los 14 puntos redactados por el presidente norteamericano Woodrow Wilson, el 26 de junio de 1919. Predominó el criterio de David George, Inglaterra, de George Clemenceau, Francia, y Víctor Manuel Orlando, de Italia. El Tratado de Versalles estableció lo siguiente. Se crea la Liga o Sociedad de Naciones para preservar la paz. Alemania entrega a Francia, ¿se acuerdan de la manzana de discordia? Sí, Alsacia y Lorena. Alemania entrega a Francia las provincias de Alsacia y Lorena, porque digamos, esa fue la manzana de la discordia que se estaban peleando. Pues, entrega Alsacia y Lorena. Previo plebiscito, o sea, digamos, la gente tenía que decidir para quién pertenecer, para Francia o para Alemania. Obligación de Alemania de reparar todos los daños causados. Sí, fue tu culpa, Alemania, fue tu culpa. Desmilitarización de Alemania. Las colonias alemanas fueron repartidas entre Francia e Inglaterra. ¡Auch! Alemania, te están quitando más tierra. Con eso es el Tratado de Versalles. Su ejército no se redució. Y también a la confiscación de parte de su hermana. O sea, prácticamente todo lo estaban haciendo cargamontón a Alemania. Todo lo estaban haciendo cargamontón. ¿Hay otros tratados? Sí. Pero el famoso Tratado de Versalles donde pues Alemania pierde totalmente. Todo ello, ¿qué va a provocar? Como dice lo famoso, ¿no? No hay primera sin segunda Guerra Mundial, en donde un chico, ¿no? Donde un joven, ¿no? Fue rechazado de la escuela de artes e inicia todo.
Bueno, no sé, así lo pintan la historia. Donde un chico de... Después lo verán cuando vean su biografía. Los otros tratados. Los tratados de San Germain. Saint Germain, ya. Se firmó con Austria. El imperio austrohúngaro quedó oficialmente disuelto. Debía separarse de Hungría. Parte de sus territorios se convertían en países independientes, como Checoslovaquia, Yugoslavia, otros serían Italia, Rumania y Polonia. También debía pagar reparaciones y reducir sus efectivos militares. O sea, digamos, no, no podían pelearse más, no. Todos seamos pinky free, a la buena, si no quieres a la buena, vas a tener que hacerlo a la mala. Bueno, en sí fue la mala. El Tratado de Trianón se firmó con Hungría, los términos fueron prácticamente los mismos que para Austria. Neugli se firmó con Bulgaria, perdía territorios a favor de Rumania, Grecia y Yugoslavia. Debía pagar reparaciones y reducir su ejército. Se firmó con el Tratado de Sèvres, se firmó con Turquía, gran porción de su territorio fue repartida entre Francia y Gran Bretaña. Su extensión se redujo a Estambul, un pequeño extrarradio entre Europa y Anatolia. Consecuencias, consecuencias económicas. Europa se vio expuesta a un aumento de la brecha social entre ricos y pobres, derivaban tanto de las pérdidas materiales como de la discapacidad física tras el combate, la viudez y la orfandad inducidas. Ustedes saben que los que se iban a pelear, bien regresas vivo o bien regresas muerto, pues es así como sucede, ¿no? Habían señoras viudas, ¿no? Habían, ¿qué más? Niños huérfanos. ¿Qué más había? Y también, digamos, al reducir todo eso a Alemania, también había escasez. Había escasez. Alrededor de 10 millones de muertos y 20 millones de heridos y mutilados constituyeron el peor saldo de la catástrofe desatada por las ambiciones imperialistas de grandes potencias. El costo de la guerra, destrucción de las principales fuentes de producción y la paralización de las industrias bélicas provocaron una gran desocupación, enormes deudas, sobre todo con los Estados Unidos, escasez de artículos de primera necesidad, la ruina económica de Alemania y la crisis económica, política y social más brutal de toda Europa. Hubo una profunda crisis económica en Europa y en el mundo. Preponderancia económica y militar de Estados Unidos e Inglaterra, solo por apoyar. ¿Viste Estados Unidos? Te hiciste multimillonario solo por apoyar a Inglaterra, nada más. Afianzamiento del Japón en Oriente como primera potencia. ¿Te acuerdas que Japón estaba sobresaliendo? Pues, ¿cómo salió? Ya, Japón primera potencia. En Rusia se establece el Estado soviético, en Alemania y Austria se instalan repúblicas. Gastos de 200.000 millones de dólares en la contienda, avance de la ciencia médica y productos químicos, pérdida de 15 millones de vidas humanas, 15 millones, a lo que el coronavirus no, no puedo decir eso, ha matado, ¿no? Aparición del reino de los serbios, croatas y eslovenos, reaparición del Estado de Polonia, desaparecido en el siglo XVIII por reparto entre Rusia y Austria. Ya prácticamente lo dejaron a Rusia de lado. La Primera Guerra Mundial desaparecieron varios imperios, Austria y Hungría no se separaron, Imperio Otomano y en Rusia. Y todo esto se ve, va a dar consecuencias. Consecuencias ideológicas. Ustedes saben que, digamos, todo esto va a dar consecuencias ideológicas. ¿Por qué? ¿Por qué va a dar consecuencias ideológicas? ¿Qué otras consecuencias creen que aparecen?
tenemos. A ver, las pérdidas humanas. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no fueron solo económicas o materiales. Nuevos discursos ideológicos aparecieron en la escena. A la extrema izquierda, la expansión del comunismo, que había ascendido por primera vez al poder con la Revolución Rusa en 1917, desde su formulación teórica del año 1848. A la extrema derecha, el nacimiento del nacionalsocialismo, más conocido como nazismo, en Alemania, y del fascismo en Italia, con sus respectivos focos de erradicación. A partir de sus profundas diferencias, todas estas teorías tendrán el común del rechazo al modelo capitalismo liberal. ¿Qué es el famoso comunismo? ¿No? El comunismo. Ah. El comunismo es una doctrina política, económica y social que aspira a la igualdad de las clases sociales, por medio de la eliminación de la propiedad privada, de los medios de producción, la tierra y la industria. Suele clasificarse como una doctrina de ultra izquierda, debido a la radicalidad de sus planteamientos. Esta doctrina, fundada en las teorías de los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, para quienes el modelo capitalista basado en la propiedad privada de los medios de producción era responsable de la lucha de clases, es decir, de la desigualdad social. El comunismo propone que los medios de producción sean entregados a la clase obrera o proletariado, lo que permitiría establecer relaciones de igualdad entre los diferentes actores sociales, así como garantizar una distribución equitativa de la riqueza y de los bienes producidos. El estadio final del comunismo sería la desaparición del Estado. ¿Qué se caracteriza el comunismo? A ver, se basa en la teoría de la lucha de clases. Propone la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción. Es anti-individualista. Es colectivista. Concibe al Estado como único intérprete legítimo del pueblo, al tiempo que aspira a una ulterior desaparición del Estado. Promueve el unipartidismo, centraliza el poder y tiende al totalitarismo. Pues, ¿qué hace que se desaparezca la burguesía? En otras palabras, ¿no? Los de la clase alta. Y el otro, famoso nazismo, que es comunismo con socialismo. A ver, el nazismo, nacionalsocialismo, es un movimiento político y social que gobernó en Alemania entre 1933 y 1945. Se caracteriza por la ideología de tipo fascista, que exaltaba la supremacía de la raza aria, impulsaba la expansión imperial de Alemania y promovía el sentimiento de antisemitismo. Su principal símbolo era la cruz esvástica. La palabra proviene del alemán nazismus, que es un acortamiento de nacionalsocialismus, ¿no? Nacionalsocialismo. Por eso le llaman nazismo. Fue un carácter totalitario que otorgaba central importancia al papel del Estado, que controlaba todos los órdenes de la vida y que estaba representado en el liderazgo de un caudillo supremo, cuya misión era conducir al pueblo hacia su prosperidad económica y felicidad social. El nazismo fue institucionalizado por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán para llegar al poder en 1933 de la mano de su principal líder político. No lo voy a mencionar, ustedes lo van a averiguar. Yo sí no lo voy a mencionar, ese ya va a ser muchos spoilers. Es hacer muchos spoilers. Ya.
Es hacer muchos spoilers, a ver. ¿Qué aprendimos de la Primera Guerra Mundial? Que si vas a hacer algo, planifica bien. Alemania, no, por más armamento que tenía, pierdes. Así te hayas unido con Austria-Hungría, perdiste. Italia, el traidor. Italia pertenecía anteriormente, pero después se une con los otros. Y la guerra, como dice, en la guerra y en el amor, todo es válido. Francia se alía con Inglaterra. ¿Por qué? Porque el mismo Alemania cuando hace el reparto de África en la conferencia de Berlín, le cede pues, ¿no? A Francia gran parte, wow, a tu enemigo le está cediendo gran parte. Y justo invitas a Inglaterra sabiendo que ellos tienen la gran cuarta parte del mundo. Imagínate. Ay, Alemania, Alemania. Ojalá que para tu segunda guerra lo pienses bien. Y eso no es nada, digamos. ¿Se acuerdan qué pasaba en Rusia? ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba en Rusia? ¿Se acuerdan o no? Porque Rusia no estaba preparada para la guerra. Rusia no estaba preparada para la guerra. A ver, ¿cuál va a ser la actividad del día de hoy? 1. Elabora un cuadro sinóptico de las guerras balcánicas de 1912 a 1913. Elabora un resumen de la rebelión de los Boxers. En un mapamundi señala los territorios arrebatados por los Estados Unidos a España como resultado de la guerra hispano-estadounidense. En una línea de tiempo, ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Inicio de la presidencia de Madero en México, muerte de Mosuito, atentado de Sarajevo, anexión de Bosnia-Herzegovina por el Imperio Austrohúngaro, el hundimiento de Lusitania. Todo esto lo van a ordenar en una línea, una, ordenar cronológicamente. ¿Cuál fue primero? Van a tener que pintar, ¿no?, los territorios arrebatados por los Estados Unidos a España como resultado de la guerra hispano-estadounidense, la rebelión de los Boxers, las guerras balcánicas de 1912 a 1913. Le responde la cita histórica: no es necesario que me lleven a otra prisión. Mi vida ya se acaba. Sugiero que me claven una cruz y que me quemen vivo. Mi cuerpo en llamas será una antorcha que guía a mi pueblo por el camino de la libertad. Gavrilo Princip, activista serbio, que esas palabras lo dijo tras asesinar al archiduque. ¿Qué opinión te parecen estas declaraciones de Princip? Profe, pero mató. Sí, pero tú sabes que matar es malo, ¿no? Según el mandamiento, no matarás. Por más que haya sido el archiduque, el oficial o según la clase social que corresponda, ¿no? Por más que ha sido, pues no. Fue, pues no. Llegó a matarle al archiduque. ¿No? ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones de Príncipe? Todo ello lo pueden encontrar
¿no? En el Google Classroom mismo ya está la actividad puesta, ¿no? Ustedes tienen que presentar, no, a ver, los cuatro que están acá, tienen que presentar, ya que, ¿cómo se llama? Ya que, digamos, el 21, comunicado, el 21 se acaba todo. El 21 de este mes se acaba todo, así que tengan mucho cuidado, nomás digo. No quiero que después de ese día digan profesor que va a presentar mi actividad, ¿no? Mismo se acaba, ya tengo la nota final, son las pruebas, ¿no? Por eso le digo, todas estas tareas ya son dos actividades mandadas. Son dos actividades mandadas, ¿no? Son dos actividades ya mandadas que tienen que hacerlo, ¿no? La actividad 1 constaba de la rebelión de Atusparia y la actividad número 2 es la Primera Guerra Mundial, la que están viendo ahorita. Aunque, ¿cómo se llama? Aunque pienso ser otra actividad, pero esto lo podemos desarrollar en clase, ¿no? Pueden traer una hoja y papel, ¿no? Después de que acabe estos 3 minutos para poder desarrollar la actividad número 3. ¿No? Eso ya ustedes, digamos, depende de ustedes, ¿no? Para que puedan participar, para hacer la misma actividad el día de hoy, ¿no? Y ya, pues, ¿no? En estos 40 minutos, ¿no? Desarrollar la actividad número 3 para que así no lleven tan... Pueden traerse un hoja y papel, ¿no? O, bueno, papel y lapicero o lápiz, ¿no? Y después puedan subirlo, bueno, al mismo Classroom o pueden enviarlo a mi correo. ¿A qué hora, profesor? Ahorita mismo, ¿no? Digamos, se acaba esto. ¿Cuándo? No. Claro, se acaba esto, ¿no? Vamos a pasar a la actividad número 3 y ahí podemos, bueno, desarrollarlo. Porque el otro es, digamos, que tengan nota. Los exámenes yo lo pongo medio tediosos, ¿no? Me han dicho que yo lo pongo medio tediosos los exámenes. Sino que lo pongo en otras palabras. A ver, preguntas, dudas con esta actividad número 2. ¿Tienen una pregunta con la actividad número 2? Profesor, ahora va a enviar la tarea a su correo. Le enviaste el correo el anterior, ¿no? No, le voy a enviar a su correo en estos días. Todavía no le he hecho. Ya, a ver. Las tareas anteriores. Ya, sí, no hay ningún problema. El correo, digamos, no es difícil. Es el siguiente. Oscar.avilab 1004@gmail.com. Ese es el correo, digamos, porque lo tengo. Porque si le van a dar otro correo que es mío, pues les diría que el otro correo está demasiado cargado, ¿no? En cambio, el de acá. Sí, son dos tareas. Después le vamos a mostrar la tarea, ¿no? Con la actividad número 3